Antes de ir a visitar a la familia el año pasado en Australia, comencé a indagar sobre las especies de animales que podían complicarme allí la vida. Me di cuenta de que no era buena idea. Las especies más peligrosas del planeta parecían reunirse como en una convención en ese continente. En mi búsqueda apareció el diablo espinoso. Aunque su nombre y aspecto pueden asustar, en realidad resultó ser una especie inofensiva para el ser humano. No podía dejar de mirar su aspecto. Es un claro ejemplo de supervivencia en las zonas más áridas del desierto australiano. El color, marrón grisáceo, los ayuda a camuflarse en la arena y las espinas de su cuerpo canalizan el agua directamente a la boca. Además, tiene la capacidad de absorber este agua directamente a través de la piel. ¡Apasionante! Este animal vivía por su piel. Y es que esto de la piel en la naturaleza da para mucho. Para empezar, es una seña de identidad y para algunos animales una auténtica huella dactilar. Un ejemplo son las manchas de las jirafas, que no están puestas al azar ni de adorno. Su patrón se transmite de madres a hijas. Los científicos lo relacionan con la supervivencia, de nuevo por el camuflaje. Pero ahí no queda la cosa. Estas manchas, además, actúan como sistema de refrigerado en la sabana, gracias a los diminutos vasos sanguíneos que las rodean. Sí, las jirafas llevan aire acondicionado incorporado. Un ejemplo contrario lo vemos en los osos polares. Porque, ¿los osos polares son blancos? Tus ojos te engañan. En realidad, los osos son de color negro azabache y su pelo es transparente y hueco. Tú los ves blancos porque cuando la luz refleja sobre ellos, los vemos del color de la nieve. Pero más increíble aún es que cada pelo funciona como una cámara de aire que almacena calor. Esto, junto con su generosa capa de grasa, hace que tengan como un calentador portátil. Los osos polares sí que saben de eficiencia energética. Pero no todo es por camuflaje o temperatura. Para sobrevivir hay que comer, hay que cazar. Y los cocodrilos son unos grandes cazadores. Su piel es tremendamente dura y fuerte, pero está repleta de receptores supersensibles que les permiten captar cualquier vibración en el agua. Así detectan a sus presas. Podemos decir que los cocodrilos esconden pura sensibilidad bajo su coraza. Y si hablamos de comida, algunas especies van más allá aún. Han inventado su propio self-service. Es el caso de la babosa verde de mar. Se alimenta de algas que retiene dentro de su cuerpo. Cuando no tiene que comer, se expone al sol. Y gracias a su piel realiza la fotosíntesis, de donde coge la energía necesaria para sobrevivir. Como lo oyes, será babosa, pero no tiene gasto en la cesta de la compra. ¿Y nosotros qué? Pues tampoco nos quedamos cortos en cuanto a piel se refiere. Y esto es literal. Mírate. Aproximadamente 2 metros de longitud de piel te arropan. Son 9 kilos de peso. El órgano más grande de tu cuerpo y también del de tu hijo. Será por eso que a veces nos da algo de guerra en las consultas. Hoy te traemos la piel a tus oídos. ¿Te apetece escuchar? La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañes en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón. Pediatras al micro. Empezamos. Ya está, estamos grabando, chicos. Bueno, pues buenas tardes. Nos hemos venido de excursión con nuestro equipo en la mochila para grabar en la consulta de uno de los profesionales más activos y ocupados que conocemos.
Él es una especie de estrella del rock que anda de gira habitualmente así por sitios del mundo, ¿no? Entonces llevamos un tiempo persiguiéndole literalmente y a veces nos ha respondido desde Bogotá, otras veces desde Buenos Aires, desde Chicago. Así que estamos emocionadas de haberlo conseguido finalmente, como buena fan que somos. Incluso podemos declararnos un poquito groupies, ¿no, Sole? Sí. Porque un poco bastante. De hecho, no sé, nos va a poner una orden de alejamiento en algún momento. Yo decía seguir, pero casi falta eso, perseguir. Bueno, yo roté en su consulta hace como 10 años ya, que wow, cómo pasa el tiempo, pero es que Sole... Yo roté hace mucho más, no te acuerdas, pero era estudiante de medicina de la Qué Autónoma. fuerte. Y además tengo que decirte que hice pediatría por ti, porque roté en dermatología pediátrica con él, me encantó un poco todo el trato y de hecho estuve dudando hasta el final entre hacer derma o pediatría. Rosa lo sabe muy bien, todavía Sí. me acuerdo de esta decisión porque mi corazón está partido entre las dos especialidades, pero mira, hasta ahí llegamos. Así que... Yo creo que habéis elegido bien siendo pediatra, porque yo en el fondo soy un poco un pediatra frustrado, ¿eh? Bueno, pues este que escucháis es Raúl de Lucas, es dermatólogo infantil, trabaja en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid, aunque también tiene su consulta freelance y la verdad es que está metido en todos los fregados. Si nos despistamos haces un congreso tú solo, ¿no? Bueno, pues te diré que este fin de semana he tenido un congreso, un curso que coordino yo. Que se llama El médico de la puerta de al lado. Lo hemos visto por redes, porque además ahora lo podéis encontrar también en redes sociales, que pone cosas súper interesantes, vais a ver vídeos muy completos y a la vez concisos, o sea que todo fenomenal. Y lo cierto es que los pediatras le adoramos porque nos suele dedicar mucho tiempo de formación, nos enseña siempre cosas muy prácticas y además consigue hacerlo de una forma genuina y muy divertida. Y por eso pues, nos hacía mucha ilusión que estuviera. No sabéis la ilusión que me hace a mí. Además, siempre, es verdad, ¿eh? O sea, cuando me invitan a algo relacionado con pediatras, he de decir, y lo confieso, que me apetece mucho más que hacerlo para dermatólogos. De verdad, ¿eh? Toma, tenemos un punto, un mini punto. No. Raúl, la verdad es que no te va a sorprender el tema del que vamos a hablar porque es el protagonista de los problemas dermatológicos de nuestras consultas. Lo vemos con muchísima frecuencia porque es la enfermedad crónica, ¿no?, de la piel. Y repito crónica porque esto creo que va a salir más veces en la charla. En la infancia y además se expresa, o sea, vemos las lesiones muy pronto, los padres se suelen dar cuenta bastante pronto, ya en los primeros años de vida aparece algo en la piel que les llama la atención. Así que vamos a hablar de la dermatitis atópica. Bueno, la verdad es que cuando un dermatólogo habla para pediatras, a mí cuando no me han pedido hablar de dermatitis atópica me he extrañado, digo, ¿qué les pasará a estos, no? Quería que nos contaras un poco de manera sencilla, porque para que se produzca la dermatitis atópica hay como varios actores, ¿no?, en la película. Entonces, ¿cómo nos los presentas un poco y nos dices por qué se produce así, de manera sencilla? Primero, que las familias estén tranquilas porque tener pediatras especialistas y formados en atención primaria es un lujo absoluto en la sanidad pública española, ¿no? Que tenemos que defender, además. Que tenemos que defender, cueste lo que cueste. Pero es verdad que, hablando de dermatitis atópica, pues yo creo que, y os cuento un poco lo que yo cuento cada tarde o cada mañana a los pacientes, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, efectivamente crónica, efectivamente muy prevalente. O sea, daos cuenta que hay series que hablan de hasta el 20% de niños con dermatitis atópica. Es una enfermedad que suele debutar pronto. O sea, en la mayoría de los casos en los primeros 2 años de vida. Prácticamente el 80% de los niños atópicos lo son en los primeros años de vida. Y luego es verdad que esto es una enfermedad que tiene una causa multifactorial. Entonces, que ahora mismo no sabemos cuánto pesa cada factor, pero posiblemente en un paciente pese más uno y en otros otros, ¿no? En principio, lo que nosotros siempre hablamos es de una alteración de la barrera cutánea. La barrera cutánea es un concepto que lo vais a entender muy bien porque pensamos en la piel o en la epidermis sobre todo como si fuera una pared, ¿no? Una pared de ladrillos. Los ladrillos son nuestras células de la epidermis que se llaman queratinocitos. Esos ladrillos están pegados por un cemento que está compuesto de grasa, de proteínas, que hace que sea una pared completamente eficaz, que nos aísle casi de una manera impermeable del exterior y que no perdamos agua y que además no penetren sustancias potencialmente agresivas o dañinas, que pueden ser irritantes, alérgenos o microorganismos. Si eso falla, se produce sequedad
inflamación por el paso de estas potenciales sustancias o microorganismos que agreden al sistema inmunológico. Primer factor, alteración de la barrera cutánea. Vale. Segundo factor, una alteración inmunológica. O sea, la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica tienen un sistema inmune más reactivo de lo normal. Por eso la dermatitis atópica se relaciona con enfermedades alérgicas, que no es lo mismo que decir que la dermatitis atópica es una alergia. Nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que son pacientes que tienen más frecuentemente enfermedades relacionadas con la alergia. Estos pacientes tienen más frecuentemente alergia alimentaria, tienen más frecuentemente asma, tienen más frecuentemente rinitis y a veces cosas más graves o más importantes como la esofagitis eosinofílica. Tercer factor, que está súper de moda, es la disbiosis. Tiene mucho que ver con la microbiota cutánea. Sabemos que la piel, como la mayoría de los órganos que están en contacto con el exterior, bueno, como la mayoría no, como todos, están absolutamente colonizados por bacterias, por virus y por arqueas que forman lo que se llama microbiota en general. Esas bacterias tienen genes, un montón de genes, que es lo que en conjunto llamamos microbioma, como sabemos todos muy bien, ¿no? Pues la piel no está ajena a estas alteraciones en la composición de la microbiota, y una alteración, bien sea por falta, por proliferación, por disminución de determinados microorganismos, puede tener que ver tanto en la inflamación como en la alteración de la barrera. Con lo cual, las sumas de estos tres factores pues, pueden llevar a lo que es un proceso inflamatorio cutáneo que cursa en brotes, que pica y que tiene estas manifestaciones clínicas. Es verdad que, claro, al final hay pacientes que llegan a tener dermatitis atópica porque tienen mucha alteración inmunológica, otros que tienen mucha alteración de la barrera y otros posiblemente, aunque esto hay que decirlo con cuidado porque pinzas. Todavía no tenemos mucha evidencia, pero yo estoy seguro que la vamos a tener, que vamos a llegar a través de esta disbiosis, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues hombre, a efectos prácticos para ti, madre, que me estás escuchando con un hijo con dermatitis, pues nada, porque el tratamiento es parecido. Pero para nosotros es muy importante, para mí, para los pediatras, porque las estrategias a la hora de buscar tratamientos pues van cambiando. O sea, no solo es mejorar la barrera, no solo es la inflamación, ahora nos interesa mucho qué tipo de productos utilizamos para no liarla todavía más, o sea, para no provocar esa alteración de la microbiota. O sea, fijaros lo bonito que es estudiar. Si es que al final no hay otro tiene una secreto. explicación. Claro, La cosa es que la encontremos. Vuestros médicos que estudian van a ser mejores médicos. O sea, porque al final no porque no sepan tratar la dermatitis, que la tratamos más o menos igual desde hace décadas, pero vas incorporando estrategias que van a repercutir en la mejoría del paciente, ¿no? Que al final es de lo que se trata esto. Además es que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? En cierto sentido, que nos ha hecho mucho daño en las consultas diarias, y es que al principio se pensaba que el origen era la alergia y ya no sabemos bien dónde está el huevo y dónde está la gallina, ¿no? O sea que últimamente se piensa que en esa cascada atópica que tú antes comentabas del asma, de la alergia y de la dermatitis, casi que el origen de todo radica más en la alteración de la barrera cutánea que en el resto. Lo que está claro es que todos los pacientes con dermatitis tienen una alteración de la barrera cutánea, porque el eczema, o sea, para los que nos estáis escuchando, si tú lo vieras al microscopio, una piel con eczema, es como si estuviera hirviendo la piel por debajo. O sea, parecen como unas vesiculitas llenas que se parecen al agua cuando hierve, que altera la barrera cutánea. Es como si subiera el calor hacia arriba, ¿no? Entonces es algo muy descriptivo que nos ayuda a entender lo que está pasando en esta piel, ¿no? Vamos, de hecho yo te escuché a ti en una charla decir que eczema viene del griego ebullición desde abajo, ¿no? Algo así. Exactamente. Eso es la etimología de nuestra... Ya sabéis que a los médicos nos gusta mucho comparar las cosas de comer y de cocinar con las enfermedades. Pero bueno. En dermatología a veces da un poquillo de asco, pero... Sí. Espaguetis, albondiguillas. Total. A veces también para que las familias entiendan cómo es la evolución, y volvemos a esa palabra, ¿no?, de enfermedad crónica, si saben cómo evoluciona y cómo cursa, a veces entienden mejor el por qué nosotros ofrecemos una serie de tratamientos o damos una serie de recomendaciones. Y es que es muy frecuente que las familias con hijos con dermatitis atópica lleguen frustrados a la consulta y que nos cuenten, es que claro, mejora con el tratamiento, pero en cuanto lo dejo otra vez vuelve a salir.
salirle. Y a veces pues eso nos cuesta o no nos paramos lo suficiente a explicarles que es una enfermedad crónica, Y que que vamos eso a es controlar. normal. Eso es, que a veces vamos a Que controlar. es esperable, ¿no? De hecho. Y otras veces no tanto, y por eso hablamos de brotes, ¿no? Entonces, ¿en qué zona suelen salir las lesiones un poco según la edad? ¿Dónde vamos a fijarnos, Raúl? Bueno, pues lo sabes muy bien. O sea, realmente al final nosotros los médicos lo que hacemos es buscar de alguna manera patrones, ¿no? O sea, para que nos sea más fácil, clasificar a los pacientes. Es verdad que cada paciente tiene una forma distinta de dermatitis atópica. A mí me gusta mucho decir que si viniera un extraterrestre a una de nuestras charlas sobre dermatitis atópica y viera a los pacientes que nosotros sabemos que tienen dermatitis atópica, pues no le parecería la misma enfermedad. Porque hay algunos que tienen los labios, otros los párpados, otros las manos, otros los pies, otros las flexuras. Pero es verdad que en general nosotros encontramos patrones y podemos hablar de una forma de dermatitis del lactante, una forma del escolar o del niño pequeño y una forma del adolescente y del adulto, ¿no? La del lactante se caracteriza porque tiene lesiones más agudas, o sea, más húmedas, más exudativas, echan como agüilla, y se localiza sobre todo en las mejillas, en la frente, en la cara, respetando muchas veces la piel que hay alrededor de la boca. Y además, en el resto del cuerpo pueden aparecer en zonas muy extensas, pues en el cuello, en el pecho, y característicamente en la zona de extensión, o sea, la parte externa de los brazos y de los antebrazos, y también de los muslos, ¿no? Entonces son lesiones muy extensas y sobre todo en esas localizaciones. A medida que el niño va siendo más mayor, aparecen lesiones de rascado, porque claro, un lactante chiquitito, pues el pobrecito pues llora, rechaza la toma, está incómodo, pero y lo sabéis vosotras muy bien. No se puede rascar. No se puede rascar porque no sabe rascarse. Entonces, a partir de los 6-7 meses ya se rascan los niños. Entonces, a medida que se van haciendo más mayores, pues aparecen lesiones de rascado, que es lo que nosotros llamamos liquenificación, escoriaciones. O sea, básicamente es que la piel se pone como dura y gorda y con costras después de rascarse de una manera, pues cuanto más tiempo de evolución, pues más lesiones de este tipo. Entonces, las lesiones suelen ser más flexurales. O sea, en las corvas, en los pliegues de los brazos, en el cuello. Aquí aparece más en los labios, o sea, justo lo contrario. O sea, tenemos más lesiones en el labio, en los párpados, en las manos. Aparecen las pulpitis, o sea, en los pulpejos de los dedos, las plantas de los pies, sobre todo en la parte anterior, que es lo que llamamos dermatitis plantar juvenil. O sea, son manifestaciones un poquito más localizadas y más flexurales. Y con ese cambio un poco de la morfología, porque el niño se rasca, se sobreinfecta, daos cuenta lo que hace un escolar, es que está, vamos, revolcándose por todo como lo si que tuviese pilla. pulguillas, Claro. pobres. La siguiente fase, que es la del adolescente, suele ser más localizada. Aquí suele predominar el eczema de manos, también a veces el de pies, cuello, mucho cuello y mucha cara, ¿no? De hecho, tienen esa cara como de niños tristes, de chicos tristes, que es un poco parecida a la del adulto, ¿no? Dicho esto, claro, hay niños muy pequeños, lactantes, que tienen mucha cara. Lo digo donde se localizan las lesiones, ¿no? Que también. Escolares que tienen más cuerpo, o más flexuras o menos flexuras. O sea, realmente no hay un patrón que el 100% se adapte a esto, ¿no? Pero ya os digo, a los médicos nos gusta agrupar cosas para que nos resulte fácil hacer el diagnóstico. Pero para diagnosticar dermatitis atópica nos ayuda mucho sentarnos con vosotros, hablar, preguntar, por supuesto explorar. Entonces, y es relativamente sencillo. También es verdad que muchas veces, y seguramente más a los pediatras que a los dermatólogos, decís, pero vamos a ver, es que no me pide ninguna prueba, es que porque sabe que tiene dermatitis. Pues realmente es que en la inmensa mayoría de los casos no hay que pedir nada. Es que es muy fácil para nosotros y sobre todo para el pediatra, que es que está viendo todos los días. ¿Cuántos veis? Pues cada muchísimo, no consulta? sé, te diré, es que raro es el día, o sea, todos los días vemos Todos alguno. los días, sí. Y normalmente más de 3 mínimo. O Claro, sea, pues eso. Es que si tú cada día de tu vida ves más de 3-4 pacientes con dermatitis, pues es que entran por la puerta y ya sabes quién tiene dermatitis. Sí. ¿no? Sobre Lo todo si ves ya. vienen rascándose. Claro. que de hecho eso es uno, para que lo sepan las familias, es uno de los síntomas que es común un poco a todos, ¿no? El picor. O sea, si una dermatitis atópica no pica, Ahí hay pues hay dudas. que sospechar, porque eso es raro. O sea, yo de hecho no he visto a ningún paciente con dermatitis que no le pique. Alteración del sueño. O sea, realmente la dermatitis atópica es una enfermedad muy fastidiada cuando no se trata.
hacemos un pequeño paréntesis para recordarte que puedes apoyar este proyecto de diferentes maneras. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún capítulo. Síguenos en redes sociales. Comparte con tus amigos. También nos puedes apoyar económicamente para mejorar el proyecto, colaborando a través de Ko-fi, Patreon o PayPal. Tu apoyo es necesario. Estoy más en mielelimonpediatras.com. Voy a contar una historia personal, con permiso de mi hija, y es que ella tiene dermatitis atópica y cuando tiene brotes pues se frustra, llora, se lamenta de que le haya tocado esa piel. Yo le echo las culpas un poquito a su tío Javi, que yo creo que ahí viene la herencia, pero no me veas lo que le cuesta. Que es tío paterno. Tío materno. Ah, materno, o sea, Sí, es tuyo. es mío. Mi hermano. Vaya, por Dios. Mi hermano atópico. Y lo que os decía es que no veas lo que me cuesta echarle cada día las cremas, ¿no? Ya sea porque esté en el brote y tenga que ponerle la crema de corticoides o la crema hidratante o emoliente a diario, que procuro echárselo a diario, aunque a veces tengo que chantajearla literalmente. Y es que algo que parece tan sencillo, según van creciendo, pues a veces no lo es tanto. Además, cuanto más mayores son, pues más piel tienes que untar de crema, más se tarda y menos les gusta. Y de bebé, además, se relamía literalmente la crema porque se la comía, pero ahora no hay forma de echársela, ¿no? O sea, que es una pelea diaria, que yo cuando vienen las familias y dicen, es que es difícil ponerle el tratamiento de mantenimiento, digo, pues la verdad que sí, que lo entiendo. Así que cuéntanos un poquito, primero tratamiento de mantenimiento para evitar los brotes, si te parece bien, y luego tratamiento de brotes. Bueno, desde luego, mirad, o sea, el entender lo que es la dermatitis atópica, por eso es tan importante dedicar un poquito de tiempo a las familias. Y si no lo tienes, pues buscar otros canales. Yo una de las razones por las que tengo Instagram es porque al final me he dado cuenta de que eso refuerza mucho el mensaje, ¿no? Tú cuentas lo que sea y tú dices, bueno, y tengo unos vídeos, que es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero alcanzas más gente. Y el propio paciente que ha estado en la consulta vuelve a escucharlo. Conecta, ¿no? también, sí. Entonces, es verdad que tienes que contar muy bien qué es la dermatitis atópica. Y desgraciadamente es necesario hacer tratamiento tópico. Yo sé que las cremas son un rollo, yo sé que molestan en un momento determinado, entonces, y por supuesto tratar la inflamación con antiinflamatorios. O sea, el tratar con crema hidratante, venga de donde venga, carísimas, buenísimas, tal. La crema hidratante sirve para reparar, para mejorar la barrera, que luego veremos después, pero para tratar la inflamación hay que tratarlo con antiinflamatorios. Cuando está localizada o ocupa poca extensión, pues hacemos lo más fácil y suerte que tenemos los dermatólogos, que vemos y podemos tratarlo con una crema, un corticoide tópico, un inmunomodulador tópico, lo que queramos. Pero tratamiento tópico hasta que desaparezca el brote. O sea, esto de que... No hay tiempo, porque es que hay una corticofobia importante. No hay tiempo. O sea, el tiempo es, hombre, vamos a ver, si estás 15, 20 días y no desaparece, pues habrá que plantearse por qué. Hay que pensar. Claro. Pero bueno, lo normal es que en unos días mejore mucho y hay que tratarlo hasta que finalice, hasta que se resuelva completamente el brote, ¿no? A mí me gusta ayudarme del tacto, entonces tú tocas y cuando no notas nada, no hay diferencia entre la piel normal y la piel con eczema, pues es un momento para dejar de tratar, ¿no? Y lo que es muy, 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 muy importante es hidratar. ¿Por qué? Pues porque si no hidratas te estás saltando el otro problema que tienen los pacientes, que es la alteración de la barrera, ¿no? Y señores y señoras, es que la crema hidratante imita al cemento que pegan los queratinocitos. Está compuesto de grasa, son cremas muy grasas, como veréis, que lo que hacen es rellenar esos huecos que están, bueno, pues que son por lo que es más permeable, sellar de alguna manera la barrera cutánea, ¿no? Y luego, además, tan importante como la hidratación es la higiene. Entonces, si no vale cualquier cosa, porque muchas veces en los jabones muy alcalinos que hacen mucha espuma, claro, que esos quitan fenomenal la grasa, ¿no? El Fairy, ¿cómo quita la grasa? Fenomenal. Bueno, pues es lo último que tenemos que poner en los pacientes con dermatitis atópica. O sea, tenemos que irnos a todo lo contrario, que hagan poca espuma, que sean muy suaves, que tengan un pH ácido, o sea, que sean un pH 5, 5.5, es lo que llamamos sin DET, gel, sin jabón, sin detergente y con ese pH adecuado para pieles atópicas. Entonces, hidratación, eso la higiene, siempre, que puede ser diaria sin ningún tipo de problema, que es otro mito. Es otro mito, efectivamente. Totalmente. Le baño una vez a la semana porque si no se brota. Nada, absurdo, absurdo, y además ahora lo entendemos muy bien, porque esos niños con esa falta de higiene
van a tener más problemas también de sobreinfección por esa disbiosis, recordaba lo que hablábamos de la microbiota. Con lo cual, higiene adecuada, con producto adecuado. De hecho, es mucho mejor utilizar un Sindet que el agua solo, porque el agua tiene un pH de 7 y preferimos bajar el pH a 5 o 5.5. Y siempre tratar el brote. O sea, tratamiento, emoliente e higiene deben ir siempre de la mano. Y el baño, bueno, siempre hablamos, que esto lo contáis muy bien, baños cortos, con agua tibia, sin frotar luego, pero realmente yo doy mucha importancia a lo que es el producto, ¿no? O sea, el Sindet, porque al final muchas veces cambias lo que es la rutina del baño y es que has controlado al paciente con dermatitis atópica. Es otra. Otra cosa importante es la cantidad de producto. O sea, claro, al final no te puede durar una crema hidratante un año. O sea, hay que dar la cantidad adecuada. La crema hidratante funciona si te la pones, Claro, efectivamente. claro. Yo les digo muchas veces que no ha demostrado nunca que una crema funcione si se guarda en un cajón. En el bote. Claro. Aunque sea la más cara. Efectivamente. Y lo mismo con los corticoides o con los inmunomoduladores. O sea, hay que dar la cantidad adecuada y con la posología adecuada. Dentro de esa corticofobia que comentaba antes, Sole, muchas familias lo que te cuentan en la consulta es no, es que tenía un poquito de inflamación, entonces le estoy poniendo hidratante, pero no trato el brote, ¿no? Claro. Y eso también es un Hombre, es verdad problema. que los brotes de baja intensidad, pues dice, bueno, es que mejoran con hidratantes, bueno, o solos también, pero claro, es que buena gana. Vamos a ver, yo, y además lo digo y con los pediatras, es que yo creo que está y lo tenemos clarísimo. ¿Para qué sirve el sufrimiento de un niño? Que alguien me explique. O sea, no sirve para nada. O sea, es que buena gana. O sea, yo es que creo que teniendo las estrategias, es que dejar sufrir a un niño. Es verdad que no es lo mismo que te arranquen un dedo que te pique un mosquito, pero claro, es que si tienes las estrategias, o sea, yo creo que a nadie se le ocurre operar de apendicitis a un niño a lo vivo. Sí, no, claro. Entonces, pues, ¿y por qué vamos a dejar sufrir semanas y semanas, como vemos cada vez a un niño que se rasca? Si tú ves un niño con liquenificación o con escoriaciones, es que eso no aparece de un día para otro. Es que hay mucho sufrimiento. Lo que pasa es que, claro, el problema fundamental de la dermatitis, ¿cuál es? Que es tan frecuente que la banalizamos. Claro. Decimos, bueno, si es dermatitis, es cosa de la piel. O siempre Bueno, se está rascando, ¿no? Es que es así ya siempre. Claro, o sea, yo creo que el sufrimiento que tiene un niño con dermatitis atópica, que encima no se puede quejar porque hay veces que es un bebé y no un lactante que no nos dice nada, es algo inhumano. Que a veces también me da la sensación de que tienen como miedo, o sea, como a depender de los corticoides, ¿sabes? Bueno. Y es como, pero si es que eso ya está, eso no lo vas a cambiar porque lo eches menos tiempo. Si tiene inflamación, pues utilizas un antiinflamatorio. Y que muchas veces si empezamos antes o en zonas más concretas evitas una extensión además, de sí. ese brote, ¿no? Y además o una perpetuación claro, en el y tiempo. además es que es todo lo contrario, como bien dices. O sea, es que cuanto Se más acorta. tratas, menos requerimientos tienes, porque vas a permitir que la piel se vaya recuperando, ¿no? De hecho, muchas veces hacemos tratamiento preventivo. O sea, en estos pacientes que tienen mucho brote, hacemos tratamiento con corticoides, con inmunomoduladores, 2-3 veces por semana, precisamente para evitar que reaparezcan los brotes, ¿no? Entonces, creo que desde luego, y teniendo un buen control y teniendo un buen pediatra, como tenemos, es que la pediatría, y vuelvo otra vez al principio, en España es que es un lujo que tenemos que cuidar. O sea, es que se ve muy fácil cuando aparecen efectos adversos con un tratamiento, y más en la piel, porque todavía dices, bueno, me estoy tomando algo y no sé lo que me está pasando en la barriga, porque no veo la barriga por dentro, pero es que la piel, señores y señoras, se ve muy bien. Y hay cosas que nos dicen, oye, voy a parar porque creo que podemos estar provocando efectos secundarios. O sea que... Estos son como los tratamientos así un poco que yo creo que la gente los conoce más, pero es verdad que luego a veces nos miran con cara de marciano cuando hablamos de la lejía, porque has dicho que Fairy no, pero lejía a veces sí. Claro, esto viene del mundo anglosajón. Entonces, ¿qué es lo más inocuo? Pues preparar un baño antiséptico con lejía diluida. O sea, lejía mega diluida. Claro, estamos hablando de lejía normal, sin blanqueantes y sin nada, y luego diluirla en una bañera de las llenas hasta arriba la bañera, hay que calcular 100 mililitros, o sea, nada. Media bañera 50, una bañera de niño 10, o sea, es que es muy poquito.
O sea, no hay ningún problema. Es verdad que, claro, que hay que preparar el baño de lejía sin el niño. Claro, hay que guardar la lejía una vez preparado, porque como se den un trago, entonces sí que tenemos una preparada. Pero bueno, pues como pasa, como a nadie se le ocurre dejar el horno encendido con un niño, que todo tiene su riesgo, ¿no? Es verdad que está en todas las guías. Cuando preparamos un baño antiséptico, lo preferido, digamos, por la comunidad médica es la lejía, pero bueno, un buen Sindet también está te bien. apaña perfectamente. Por si las familias tienen miedo. Yo solo quería que lo escucharan de tu voz. Que hay otro recurso que a mí me encanta, que son los pijamas húmedos, Raúl, que ese me chifla escuchártelo cuando lo explicas Pues mira, en la consulta. fijaros, el pijama húmedo no se puede utilizar en cualquiera. Es verdad que en niños muy pequeños en domicilio no lo hacemos por el riesgo de absorción. El pijama húmedo no tiene otra explicación que es potenciar el efecto terapéutico de un corticoide con una cura oclusiva. Y la cura oclusiva, que antes lo hacíamos con plástico, es imposible porque es imposible tolerar envolver a un niño en film. En film cuando tienes un brote. Entonces se utiliza una mezcla del emoliente con el corticoide. Esas son las concentraciones que os recomiende vuestro médico. Y luego después una capa de algodón, que puede ser una venda, que puede ser un pijama, que puede ser lo que sea, humedecida. Puede ser humedecida sacada de la lavadora, puede ser en una palangana, puede ser con un spray, cada uno lo humedece como puede o como quiere. Y luego una capa seca para evitar la evaporación, ¿no? Con eso conseguimos efectos terapéuticos equivalentes a los corticoides orales y una sensación de confort y de disminución del prurito y de relax que muchos de los niños se quedan dormidos mientras les están poniendo el pijama. Para la tranquilidad de las madres, que bueno, yo lo entiendo, pues yo tengo madre y a mi edad todavía y de las abuelas, ¿eh? Y de las abuelas. Bueno, mi madre es madre y abuela. Sigue diciendo, no te quedes frío, no salgas a trabajar con el pelo húmedo. Son unas cosas por ese miedo al resfriado o a la neumonía. Sí. Pues realmente no tenemos ese problema. Y si los niños son frioleros, pues la segunda capa puede ser una capa calentita, que la podéis utilizar pues desde la secadora o el microondas, ¿eh? O sea, quiero decir que hay estrategias de todo tipo. Nos funciona muy bien cuando son dermatitis atópicas súper extensas. O sea, que no, si puedes tratarlo con una crema porque tiene el 10% de la superficie corporal, más cómodo, claro. Buena gana de complicarnos la vida. Pero estos que están de arriba abajo van fenomenal. El pijama húmedo siempre hay que hacerlo con supervisión del médico, ¿eh? Y normalmente no lo recomendamos más de una semana, por el riesgo también, oye, estamos utilizando un corticoide que se va a absorber más que si no tuviéramos la oclusión. Pero funciona muy bien. Yo también soy súper fan de los pijamas húmedos. Y ya que hablamos de ropa, ¿alguna recomendación? Porque, por ejemplo, mi hija también lo que odia son las etiquetas de la ropa, bueno, me hace cortárselas todas. Y mi todo madre lo del también, tema suavizantes y esas cosas, yo también quería saber. Vamos a ver, si hay... no hay ninguna evidencia de que haya que cambiar de detergente, los suavizantes y tal. No hay ninguna evidencia, por supuesto, de cambiar de crema hidratante. O sea, esto es que me va bien y voy a cambiar por si... Porque se acostumbra. Pues es como si cambias de marido porque te va bien. Bueno, eso cada uno... Lo que funciona que se quede, o de por mujer, favor. ¿no? Es que me va muy bien con esta, voy a cambiar de mujer. Bueno, pues lo mismo con la crema. No. Y luego lo de las etiquetas. Es que es verdad que las fibras sintéticas producen mucha sensación de prurito. La lana, o sea, ese picor cuando te pones una bufanda. Rasca mamá, ¿no? Claro, los leotardos estos del cole de lana, aunque ya prácticamente no hay ninguno, todo esto produce mucho prurito. Entonces, lo que toleran bien son las fibras naturales, pues el lino, el algodón, la seda, muchas veces... estos pijamitas, lo va a quedar claro, la seda es muy cara, seda, o sí. las sábanas, ¿no? Lo van a tolerar muy bien. O sea, fibras naturales y que transpiren bien. De hecho, hay bodys y hay camisetas de un poco que han eliminado pues, cualquier tipo de mezcla. Pues hay marcas por ahí que comercializan bodys y pijamas y ropas para pacientes con dermatitis. Con dermatitis.
Quería preguntarle, porque también para que las familias lo supieran, que hasta ahora estos son como las lesiones un poco propias de la dermatitis, pero como estos pacientes tienen ya la barrera afectada, también pueden tener más complicaciones, ¿no? Ahora nos pasa mucho con los moluscos, porque es verdad que se le ve poca tal, pero bueno, que no sé, alguna cosa más que les puede salir en la piel a estos pacientes. Claro, es que el paciente con dermatitis atópica tiene más riesgo de complicaciones infecciosas. Ya no solo la barrera estructural, es que, claro, la barrera cutánea en dermatitis atópica es una barrera física, es una barrera inmunológica y es una barrera microbiológica. Entonces, si eso falla, al final hay determinados microorganismos que van a proliferar y a hacerse patógenos. Entonces, es más frecuente que tengan infecciones bacterianas, como el impétigo. Son muchísimo más frecuentes las infecciones víricas, como los moluscos. Son también más frecuentes las infecciones fúngicas. O sea, cualquier proceso infeccioso en una piel dañada y con una alteración inmunológica, pues se extiende como la pólvora, ¿no? En concreto, los moluscos, desde luego un paciente, y eso lo sabéis vosotras muy bien, con moluscos múltiples, es que es atópico hasta que se demuestre lo contrario. Efectivamente, ¿no? Entonces, viene cuajado de moluscos. Bueno, es que prácticamente no hace falta que nos digan que tiene dermatitis o tuvo o no sabe que la tiene. Yo me quedaba con ganas de hacerte 2 preguntas. Una de ellas es si a día de hoy tenemos alguna forma de prevenir que aquellos niños que vengan con su carga genética, su microbioma, lo que sea, desarrollen una dermatitis atópica. Porque yo recuerdo cuando pasé hace más de 10 años por tu consulta, que en aquel momento sí que parecía que había alguna evidencia a favor de que si utilizábamos hidratantes y emolientes podíamos disminuir el riesgo de que tuvieran dermatitis. ¿Eso sigue siendo así o no? El problema es que esto va un poco por modas, ¿no? Es verdad que hubo estudios que hablaban de que un uso precoz de emolientes en pacientes con un riesgo familiar de dermatitis atópica hacía que desarrollaran más tarde lesiones de dermatitis atópica y complicaciones. Bueno, eso es verdad a medias, porque luego se ha visto que los pacientes vuelven otra vez a tener el mismo riesgo, ¿no? Pero si les ahorras meses de sufrimiento, pues bienvenido sea. Sí. Otra teoría, bueno, y también tiene cierta consistencia, es la manera de nacer. O sea, si tú naces por un parto vaginal, la flora que va a tener tu piel va a ser fundamentalmente rica en lactobacillus y esto parece que nos protegen de enfermedades, o de estas alteraciones de la barrera cutánea, ¿no? Si lo comparas con los niños que nacen con cesárea, pues podrían tener más riesgo los que nacen con cesárea, ¿no? De hecho, hay incluso sitios en los que los niños que nacen con cesárea les frotan un poquito de todas las secreciones vaginales de la madre. Bueno, tampoco no hay evidencia, ¿eh? Quiero decirte que eso son... Una crema especial de antemano. Claro. Entonces, quiero decir que es verdad que incluso ya ha salido un paper hace muy poquito, de meses, en los que se relaciona el uso precoz de antibiótico en los primeros meses de vida con un mayor riesgo de desarrollar dermatitis atópica. Para ser un poco y dejar a la gente clara las cosas, a día de hoy lo que pesa es precisamente lo que tú decías, la carga genética. Pero no hay que olvidarnos que los factores ambientales, lo que se llama ahora exposoma, influyen mucho también en la expresión de determinados genes. Dicho en lenguaje que todo el mundo entienda. Tú puedes tener muchas papeletas para tener dermatitis atópica, pero si cuidamos bien la piel, si un poco protegemos de los irritantes, si protegemos de las infecciones, si somos un poco cerebrudos en el sentido de que no utilizar antibiótico a la primera de cambio, pues posiblemente vamos a tener, no a lo mejor que vayamos a evitar el tener dermatitis atópica, pero por lo menos menos grave, ¿no? Pero yo creo que y esto es una opinión absolutamente ya personal, ¿eh? Yo creo que un cuidado precoz y acidificando el baño, utilizando crema hidratante, vamos a mejorar o por lo menos vamos a mitigar o vamos a ahorrar muchos tratamientos con corticoides. Genial. Y sobre todo que no hace daño, ¿no? Porque cuando al final el riesgo-beneficio está... Otra cosa es el uso de probióticos, que también se había hablado. Hombre, es que no tenemos el probiótico. Claro. En un futuro, cuando se hagan a medida, ¿no? Estoy seguro. Yo estoy seguro que eso como también muchas llegará. enfermedades al final, Claro. ¿no? O sea, al fin, ese es un poco el problema con los probióticos, que hacen ahí un cóctel que al final tampoco yo creo se sabe... Yo creo que llegará.
Pues sí, además era un campo bonito. Y sí que hay, para que les quede claro también a las familias, porque muchas veces incluso lo hacen por su cuenta, porque al final como en redes y en todos los lados hay tanto hablado y no siempre por profesionales, que no hace falta excluir cosas de la dieta si no está indicado, porque luego los pobres míos vienen a veces, la verdad es que vienen con un lío en la cabeza que... Bueno, claramente la dermatitis atópica, y eso hay que volverlo a repetir, no es una alergia. Entonces, el intentar controlar la dermatitis atópica eliminando productos o alimentos es absurdo. Y además es peligroso. Peligroso porque, primero, porque los niños pueden desnutrirse, o sea, la leche es un alimento fundamental para los niños. Las frutas son alimentos fundamentales. El pescado es un alimento fundamental, ¿no? Otra cosa es que si tú, cuando administras determinados alimentos, aparece una reacción que tu pediatra identifica como sugestiva de alergia, que puede ser aparición de ronchas, náuseas, vómitos, diarrea, heces sanguinolentas, qué sé yo. Sí, eso es otra cosa. Pues entonces habrá que estudiarlo. Pero hacer experimentos con lo más preciado que tenéis, que son vuestros hijos, es que vamos, que o sea, no quitéis cosas, ni leches, ni huevos, ni nada. Ni gluten. Ni gluten, efectivamente. No lo necesita. Porque no es necesario. E hilando con esto, como no es una alergia, el tratamiento no debe de basarse en el uso de antihistamínicos, ¿no? Que muchas veces tienen mucho miedo a los corticoides y quieren que les mandemos antihistamínicos, que algunos de los más clásicos, ya lo comentábamos en un capítulo anterior hablando de las alergias respiratorias, pueden producir efectos pues como somnolencia y algunos que no nos gustan especialmente, ¿no? O sea, que a lo mejor se dejan de rascar un poco, pero porque los quedamos sopa. Pero que no una cosa sin la otra. O sea, quiere decir que no pongas un antihistamínico y no pongas un corticoide, ¿no? Mira, eso el es un poco prurito en dermatitis atópica no va por la vía de la histamina. Eso es. Claro. Entonces, es verdad que hay veces, claro, daos cuenta que cuando tenemos un paciente muy desesperado con mucho prurito, pues teníamos que hacer lo que fuera necesario. Sedarlo. ¿no? Entonces, y buscábamos antihistamínicos sedativos. ¿Qué conseguíamos? Pues la mayoría de las veces que los niños se dormían y se rascaban dormidos. Se frotaban con la sábana, con Claro. el peluche. En líneas generales, lo que hay que tratar es la inflamación, que es de donde viene el prurito, ¿no? De hecho, ahora hay nuevos tratamientos que nos están dejando impresionados, ¿no? O sea, que eliminan el prurito prácticamente desde la primera administración. Vale. Y luego de cara al verano, que a mí también me parecía importante que también que le echen, o sea, todos nos tenemos que echar fotoprotector, pero encima de estos pacientes, ¿no? Que todavía tienen la piel como más sensible, que no se les olvide, que es muy importante, ¿no? Un consejo muy útil para verano es que traten al paciente de una manera intensiva antes de ir a la playa o empezar la piscina. Porque como vayas con brote, o sea, la playa es un enemigo, o sea, es horrible. La arena, el fotoprotector, el sudor, la sal, el cloro. Claro, entonces, todo esto empeoraría la dermatitis atópica. Si van bien los niños, o sea, van sin brote, correctamente tratados, el efecto beneficioso de la humedad, del relax, bueno, incluso del agua con sal o del cloro, porque es un poco lo mismo que hablábamos con la lejía, va a hacer que estos niños van a estar más confortables, van a disfrutar de lo que es el periodo vacacional y muchas veces vamos a conseguir una mejoría también transitoria, pero una mejoría de la dermatitis atópica. Entonces, como norma general, siempre tratar antes y no olvidar el fotoprotector. O sea, porque muchas veces les decimos, no, que va a ir bien en verano, que tome el sol, y al final la liamos, porque también ya hay estudios que relacionan un aumento también de problemas en la edad adulta de cáncer de piel en pacientes que han sido atópicos y que han recibido tratamiento con luz. Al final está alterada esa barrera, efectivamente, para la luz y para todo. Claro. O sea, es una piel más susceptible. Entonces, protección solar adecuada, porque ya hay cremas fotoprotectoras con excipientes para niños con dermatitis atópica y, de hecho, siempre factores físicos. Y bueno, eso os lo va a recomendar muy bien el pediatra. Eso no os quepa la menor duda. Y es que no pasa nada por ponerte corticoides aunque te vaya al sol, ¿verdad? No, en verano. Nada en absoluto. Hay que dejar un periodo pues, de un par de horas después del tratamiento. Ponemos el protector solar y a disfrutar del verano, que es la época en la que se puede vivir, disfrutar, jugar y viajar y sobre todo en familia, que es al final lo que más nos gusta, ¿no? Muy bien, pues bueno, sí. yo de dermatitis me he quedado servida, sí, no sé. Yo también. Tú también, ¿no? Vale. Bueno, yo sí que quería añadir una cosa. Cuéntanos. Cuando ya la dermatitis es una dermatitis que no se puede tratar en pediatría, porque bueno, pues es muy extensa, es muy grave, es verdad que hay pacientes, pocos, que no responden al tratamiento tópico,
pues estamos viviendo una época dorada, ¿no? Entonces tenemos nuevos fármacos, nuevas estrategias, que ya son fármacos que se utilizan de forma especializada en dermatología y en concreto en dermatología hospitalaria, o sea, en estas unidades de dermatología pediátrica de los grandes hospitales, ¿no? Son fármacos biológicos. Son ¿no? biológicos, inhibidores de JAK, que han supuesto una verdadera revolución, ¿no? En dermatitis atópica. De hecho, ya en Estados Unidos hay indicación de biológicos en niños a partir de 6 meses de vida. Imagínate. O sea, quiero decir, no es para todos, es para formas graves, es para comorbilidades, o sea, es para niños que tienen, imaginaros, que con un único fármaco tratamos el asma y la dermatitis. Claro. O sea, es algo absolutamente alucinante y maravilloso que estamos viviendo en el momento actual, ¿eh? No, y es importante porque al final siempre hablamos de lo más leve, que es lo más frecuente afortunadamente, pero que luego siempre hay pacientes ahí un poco... Bueno, y sobre todo que si nos estáis escuchando, si habéis perdido la esperanza de... Porque siempre es que siempre me dicen lo mismo, es que a pesar de todo tal, es que el niño cada vez está peor. O sea, muchas veces lo que hay que hacer es pararse, pensar lo que estamos haciendo. La mayoría de las veces ajustando el tratamiento el paciente vuelve a mejorar, pero si no, no pasa nada. O sea, podemos pasar y subir a otro escalón, ¿no? Claro. O sea, y buscar tratamientos seguros, porque por fin son tratamientos especialmente pensados, indicados para los niños y que van a ahorrar sufrimiento a vuestros hijos o a vuestros familiares o a quien Vale, sea. fenomenal, pues lo recogemos. Muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo de dermatitis. Bueno, hemos disfrutado mucho, que es lo más importante, ¿no? También, al final, que efectivamente. De esto se trata, de disfrutar también. La verdad es que cuando tú haces lo que te gusta, Se ¿no? nota. Se nota. Y sobre todo cuando ves que es posible mejorar la vida de los pacientes y mejorar la vida de pacientes que no tienen voz. Porque al final... muchos de los niños que vemos, pues al final, claro, no se quejan, no hablan, no... Están tan habituados a que les pique que lo consideran casi lo normal algunos niños. Entonces ¿no? yo creo que es muy importante eso, dar voz a los niños, ¿no? O sea, dar y escucharlos. No a lo mejor con lo que te cuenten, porque hay veces que no te cuentan, pero simplemente observando, ¿no? Observando esas heridas, esas marcas que tienen en la piel que nos están pidiendo ayuda, porque al final... ¿Qué hacemos los médicos? Observar y sacar conclusiones, ¿no? O sea que... Pues una buena manera de cerrar, yo creo. ¿No? Nada, una tarde muy agradable, aquí con lluvia de fondo, luego unos pajaritos, no sé si se habrán escuchado. Queda todo grabado. Pero... Muchas gracias, Raúl. Un placer. Oye, de verdad, un placer. Ha sido una persecución muy agradable, ¿eh? La verdad es que estoy encantado. Bien. Pues nada, te perseguiremos para hablar. Sí, tenemos más temas de los que hablar, pero ya no te queremos oye, entretener más. La verdad es que es una conversación muy bonita y yo creo que es muy útil, ¿eh? Porque además este formato de hablar tranquilamente y de que no sea la inmediatez, ¿no?, de las imágenes es mucho más práctico. Pues nada, entonces nos escuchamos luego más adelante y grabamos más episodios juntos. Pues cuando Te quieras, cogemos cuando la queráis, palabra. chicas. Muchas gracias, Gracias a por tu todos. tiempo. Adiós, adiós.